Él es analista político internacional, y Antonio de la Cruz, analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Antes de comenzar, como todos los días, los invitamos, por supuesto, a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntese con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones, todos sus puntos de vista. Escríbanos en nuestra cuenta en X, donde nos encuentran como @ClubPrensaNTN24. Como siempre, los estaremos leyendo con mucha atención. Comenzamos, pues. Tenemos preparado un programa muy interesante. Ya antes de entrar al aire empezábamos a debatir algunos de los temas que están en la agenda del día. Por supuesto, uno de los que acapara la atención es la campaña electoral aquí en los Estados Unidos, la campaña entre Kamala Harris y Donald Trump. Finalmente se ha dado a conocer que han llegado a un acuerdo ambas campañas para que se lleve a cabo el debate el próximo 10 de septiembre, un debate que previamente había sido acordado por las campañas de Donald Trump y de Joe Biden. Ahora, con el cambio en la titularidad de la campaña por parte de los demócratas, estaba en duda si seguiría el expresidente Donald Trump. Juan Carlos había expresado algunas dudas de mantener el formato que se había acordado previamente. Concretamente estaba el tema de los micrófonos. Hay que recordar que en ese debate del pasado 27 de junio, una de las reglas era que los micrófonos permanecerían cerrados, en silencio, para aquella persona que no estuviera hablando. Ahora el expresidente Donald Trump quería que se mantuviera así, y la campaña de Kamala Harris quería que se mantuvieran abiertos. ¿Por qué había tanta discusión respecto a este tema? Bueno, son detalles muy particulares. En estos debates hemos notado que lo que más cuenta es la forma más que la sustancia. Si se tratara de sustancia, el primer debate que hubo entre Donald Trump y Joe Biden, uno podría decir que Joe Biden lo ganó de manera contundente, porque la cantidad de mentiras y absurdidades que dijo Donald Trump fue abrumadora. Pero nadie se fijó en el fondo de las cosas que se estaban diciendo. Todo el mundo se fijó en las formas. Y en las formas fue que se vio un Joe Biden cansado, viejo, fuera de sí. Y se puede decir con toda tranquilidad de que ha sido el debate más importante en la historia de la política de Estados Unidos. Forzó a un presidente en ejercicio a retirarse de la contienda. Entonces, en este caso, sí llama la atención que hayan sido los demócratas los que querían micrófono abierto, porque si hay alguien que ha demostrado ser incapaz de contenerse en un podio, en un debate, es Donald Trump. Interrumpe, trata de sacar de quicio a la otra persona, habla mientras la otra persona tiene que estar con el uso de la palabra. Entonces llama la atención que sean los demócratas los que quieran tener el micrófono abierto. Lo cierto es que todos los ojos van a estar en cómo Donald Trump va a tratar de sacar de quicio a Kamala Harris, y cómo Kamala Harris va a tratar de mantenerse jovial, que eso ha sido su estilo desde que se anunció como candidata a presidente, jovial, genuina, mostrar ese carisma que de repente ha asumido, versus un Donald Trump que claramente no ha logrado manejar bien a su oponente. O sea, ha caído en ridiculeces, ha caído en ataques mezquinos, incluso atacando la apariencia física de Kamala Harris. Y hasta los mismos republicanos han dicho, eso no es la manera de hacer campaña contra la demócrata. Donald Trump debería enfocarse en los temas, en los asuntos de política pública, pero eso nunca ha sido la característica de Donald Trump. O sea, le cuesta mucho hablar sobre policy en lugar de politics, ¿verdad? Esto que tú mencionas ha trascendido en diferentes medios de comunicación, esta desconexión, digamos, entre lo que quiere el candidato Trump, efectivamente tener esa libertad, esa parte en la que él se siente cómodo de poder interrumpir, de poder hablar en el momento que él quiere, de tratar de sacar de quicio, y lo que quiere su campaña, que es tratarlo de mostrar como una persona más disciplinada, más centrado en los hechos, que hemos visto ha sido con lo que ha batallado en estos últimos días, en estas últimas semanas, desde que Kamala Harris asumió la candidatura demócrata. ¿Qué está en juego, Antonio, en este debate? En este debate está en juego si Donald Trump realmente se vuelve competitivo frente a Kamala, si tiene la posibilidad de detener ese crecimiento que hasta ahora ha logrado Kamala Harris desde que es candidata, que ha tenido un impulso, si llega al pico y se estabiliza o sigue creciendo en los estados swing y en el voto nacional. Yo creo que si en ese debate Trump no logra mostrar que él puede
llevara a Kamala Harris a un debate sobre el contenido, sobre las políticas, y se concentra en la parte individual de la personalidad de cada uno, Trump pierde ese debate, porque en esa dinámica le va a ser fácil a Kamala poder rebatirlo. Él tiene que buscar sacar a Kamala de esa zona de confort de la que se habla, de que es una candidata construida, que no es una candidata que tiene realmente una visión política sobre el país, porque se le llama la candidata flip-flop, ¿verdad? Que tiene posiciones que ha cambiado durante el tiempo en temas como el fracking, como el control de las armas, como la frontera, el manejo de la frontera. Y entonces, si él no logra explotar esa parte, le va a costar mucho a Donald Trump revertir, porque ya nos acercamos mucho a la elección presidencial. Nos quedaría básicamente 2 meses, que pasan muy rápido. Y definitivamente él no tiene una persona que le podría, o sea, quiero decir, cuando digo una persona, el vicepresidente no es el que le puede sacar el juego, si lo vemos como un partido de béisbol, y salvarle el triunfo, porque es mucho más todavía difícil con Vance poder llevar un tema a discusión que el mismo Trump. Aquí Trump tiene que lucir su mejor forma. Si no lo logra, yo creo que tenemos realmente consolidada la figura de Harris en términos del final de esta campaña. Esta ha sido una campaña, por supuesto, atípica. Hay que recordar que tan solo fue el 21 de julio cuando el presidente Joe Biden anuncia que no estará buscando la reelección, y esto da paso a que Kamala Harris asuma esta candidatura. Han sido pues prácticamente poco más de un mes, en realidad, lo que tenemos de campaña, y no ha habido esa oportunidad para que Kamala dé a conocer cuáles son sus posturas, efectivamente, cómo ha cambiado su visión de respecto a diferentes temas. Este debate, por supuesto, será una oportunidad para que eso ocurra. ¿Cuáles ves, Juan Carlos, como los puntos o los temas en los que habría más vulnerabilidad por parte de Kamala Harris? Bueno, el otro día había una declaración, no me recuerdo de quién exactamente, que dijo que es bueno para el país que Kamala Harris revele sus posiciones, es malo para su campaña. Entonces, entre menos ella pueda decir cuáles son sus posiciones, mejores sus chances de que ella gane, aunque el país estaría firmando casi que un cheque en blanco. Vámonos 4 años atrás. 4 años atrás Joe Biden gana una elección muy cerrada desde el punto de vista de los márgenes en que el colegio electoral se decantó en ciertos estados. Si uno ve el voto popular, sí, fue un triunfo contundente de Joe Biden, creo que fue 7, 8 millones de votos. Creo que el colegio electoral tampoco fue cerrado, pero sí ganó estados por la mínima, Georgia, Arizona, etcétera. Mucha gente decía, mira, Joe Biden debería tener claro de que tiene que gobernar desde el centro, y vimos que no, se movió bastante a la izquierda en ciertos temas, impulsando políticas que alienaron mucho a votantes republicanos moderados. En este caso, yo siempre he insistido, por lo menos desde que se anunció esto, de que Kamala Harris debería adoptar una postura más de centro, viendo lo que ocurrió en el Reino Unido con Keir Starmer. El laborismo ahora acaba de ganar una elección de una manera muy contundente, y a pesar de que los conservadores estaban en ruinas después de las desastrosas gobiernos de Liz Truss y Boris Johnson, Keir Starmer, proyectándose 20 puntos arriba en las encuestas, adoptó un mensaje muy centrista, evitando por completo los extremos de las izquierdas, ¿verdad? En este caso, Kamala Harris ha hecho por un momento un pitch hacia el centro, pero en ciertas cositas que ha revelado su política económica ha caído en la tentación de hablar de control de precios, ha caído en la tentación de hablar de temas que incluso hasta mismos demócratas han salido diciendo, suave, todo por aquí no, ¿verdad? Incluso asesores económicos de Barack Obama y Bill Clinton han salido diciendo, esas no son políticas sensatas. Entonces, de nuevo, creo que es bueno para el país que ella revele sus posiciones, pero conociendo cómo el Partido Demócrata se ha movido hacia la izquierda, creo yo que si eso lo hace, más bien podría dañar su campaña.
Estas oportunidades, por supuesto, son muy valiosas para tratar de alcanzar a esos grupos poblacionales que son finalmente los que estarán decidiendo la elección, los indecisos, los votantes independientes, los votantes que, como bien mencionábamos, están en esos estados bisagra que al final del día tienen un gran peso en el colegio electoral. Uno de estos sectores, Antonio, son por supuesto los jóvenes que tradicionalmente se han mostrado más apáticos respecto al tema de la participación en la política, pero que han ido creciendo. En el 2020 participaron de manera copiosa en la elección presidencial, también en las elecciones intermedias de 2022. ¿Cómo llegar a los jóvenes en esta elección? Los jóvenes representan en esta campaña 40 millones de electores. ¿Cómo llegarles? Los jóvenes hoy, ¿qué les ocupa? Les ocupa la parte del ambiente, ¿verdad? Les ocupa la generación Z, si queremos, les ocupa la parte de la decisión de tomar sobre su cuerpo. Ellos también creen eso. Los jóvenes creen, les preocupa la economía, porque quieren tener un buen salario, un buen ingreso, poder tener una opción. Les preocupa, por supuesto, también la parte de la inflación, les ha afectado a ellos, ¿verdad? Entonces, ese sector de los jóvenes hay que motivarlos a que voten, porque generalmente lo que pasa es que no participan en toda su totalidad. Y ahí yo creo que para llegarles a ese sector se han buscado influencers, se han buscado gente con la que ellos se pueden identificar a través de las redes sociales. Han tenido que usar mucho las redes sociales porque es la vía como se comunican y hay contacto con ellos. Entonces yo pienso que aquí hoy Kamala Harris ha logrado otra vez despertar en ese sector una cierta emoción, energía. Sin embargo, Trump no se queda muy atrás, a pesar de que los republicanos no es uno de sus sectores fuertes, la parte juvenil. La última encuesta que vi de Fox estaban, si mal no recuerdo, 56 Kamala, 42 Trump en términos de intención de voto. Y es cierto, como esto es una elección polarizada, ¿verdad? Aquí la decisión lo que va a inclinar la balanza van a ser los indecisos y los independientes, que es a donde el mensaje tiene que colocarse. Y esos indecisos e independientes generalmente son clase media, son gente que tiene una cierta posición, que observa todo, que tiene criterio y que aquí va a tomar decisiones básicamente en función de políticas más que de personalidades. Porque aquí lo que se busca hoy en estas dos campañas es destruir al uno al otro de acuerdo a cómo son. O sea, cuando Trump llama marxista a Kamala, no tiene nada que ver. O sea, buscando cómo marcarla dentro de un concepto comunista que ya no ahuyenta voto. Y cuando Kamala lo pone, que es el pasado, y que además buscan cómo ponerlo, que es un hombre que está, un felón, ¿verdad? Un criminal. Sí, lo van ahí, ¿verdad? Entonces también, o sea, buscan cómo encasillarlo en términos de la personalidad y no en términos de la política. Yo creo que aquí se va a definir básicamente si se maneja si los republicanos manejan bien la parte política. Yo creo que podrían tener una opción. Hoy en día no lo veo. Cifras interesantes las que tenemos respecto a este tema de la participación de los jóvenes. Son 40 millones de los jóvenes que pertenecen a esta llamada generación Z, es decir, los nacidos entre 1997 y 2012. ¿Qué eres tú, no? Yo estoy un poquito fuera de ese rango, pero que tendrán la posibilidad de votar en estas elecciones. Son 8 millones más que en las elecciones pasadas. Cerca del 40% son votantes de color y de esos más del 20% son latinos. ¿Cómo tendrían que estar ambos candidatos, Juan Carlos, comienzo contigo, buscando convencer a este sector clave de la población? Más que el age gap, o sea, la brecha de edad, lo que se ha demostrado que es aquí muy marcado es el gender gap, la brecha de género. Vemos que el ser joven no necesariamente indica que vaya a apoyar, porque siempre que pensamos en jóvenes tenemos en mente a los que van a la universidad, ¿verdad? College educated youth. Y ahí sí, entonces, la ventaja de los demócratas es abrumadora, pero hay un montón de jóvenes que no van a la universidad, o sea, un montón de jóvenes en estados del medio oeste, en el sur y demás, que salieron del colegio, salieron del liceo y no fueron a la universidad. Y los números demuestran que son abrumadoramente votos pro-Trump. Pero donde sí vemos una diferencia abismal es entre los hombres
y las mujeres. Y ahí las mujeres se decantan abrumadoramente por la candidata demócrata. Y es ahí en donde los republicanos están teniendo un serio problema, ¿verdad? No le están llegando a las mujeres. El tema del aborto sigue siendo un tema pesadísimo para los republicanos. Esto es como el perro que persigue al carro y finalmente lo agarró, ¿verdad? ¿Qué hace con el carro? Pues bueno, los republicanos por muchos años hablaron de revertir Roe v. Wade, el fallo de la Corte Suprema que había legalizado el aborto en Estados Unidos a nivel federal. Finalmente lo lograron y ahora no saben cómo responder a esto. Y vemos que hay elementos muy radicales que hablan de una prohibición no solo a nivel federal, sino también prohibir la fertilización in vitro, ¿verdad? Y eso ya es anatema para muchísimas mujeres y gente joven en general. Entonces, ahí los republicanos creo que se metieron en un zapato solitos y van a tener un gran problema en noviembre. El problema con los jóvenes no es tanto de nuevo si se decantan a uno u otro candidato, es el hecho de que usualmente no votan, se desinteresan muy rápidamente, se quedan en sus casas. Pero si salen a votar, ahí los republicanos van a tener problemas. Finalmente, antes de ir al corte brevemente, Antonio ya adelantaba un poco que para él esta campaña va a tener un gran peso todos estos temas, no necesariamente un tema de la personalidad. ¿Tú coincides con eso? Pareciera que también la personalidad y otros temas ajenos a las políticas y a las posiciones que enarbolan los candidatos también pudieran estar ocupando un punto central en esta campaña. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente, o sea, y vemos, o sea, yo estoy tratando de ver los grandes temas aquí. Sí, en aborto hay un tema, hay una diferencia política abismal, pero si ya nos metemos en temas económicos, no vemos mayor diferencia. O sea, ambos partidos, por no hablar de candidatos, tienen una posición bastante dura hacia China. Ambos partidos han abrazado la política industrial como política económica, o sea, ambos creen en el proteccionismo, creen en aranceles para desarrollar la industria local. Ambos, bueno, en el tema política exterior, ahí sí tenemos una diferencia importante, que es que los demócratas ahora son más pro-OTAN y son más pro-alianzas internacionales que los republicanos, que son pro-Rusia y aislacionistas, ¿sí? Son pro-Rusia. Entonces, pero esas diferencias no se están discutiendo mucho. Ahora todo es estilo de que si Donald Trump ataca verbalmente a Kamala Harris por su apariencia, que si Kamala Harris sonríe mucho, etcétera. Esto es una de las elecciones donde menos se va a discutir diferencias de política pública. Muy bien, pues por supuesto seguiremos muy de cerca, estamos en la recta final de estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre y aquí por supuesto lo tendremos muy bien informado. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí.